bien, hermanos, vamos a leer aquí en Lucas capítulo 23, algunos versículos nomás, para meditar esta mañana. Dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a orar antes de examinar las Escrituras esta mañana. Eterno Padre, te agradecemos una vez más por haber podido acercarnos a tu presencia con la pobreza de nuestra alabanza y adoración. Gracias porque no menosprecias a tus hijos. Gracias, oh Dios, porque aunque eres grande, como dice Job, no desestimas a nadie. Gracias te damos, oh Dios, porque cuán diferentes eres a nosotros, los que vivimos en la bajeza del polvo, y que nuestras casas y moradas son en el barro, que nos creemos tan altos cuando somos tan bajos. Y sin embargo tú, que eres tan alto y sublime, oh Dios eterno, siempre habitas con los humildes y quebrantados de corazón. Prepara nuestros corazones ahora para recibir tu palabra, guía a tu siervo, a poder hablar con sencillez y con humildad. Bendice nuestro tiempo en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera mirar este versículo que leímos ahí en Lucas, que es la última palabra que da el Señor en la cruz. Entonces dice Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todos los evangelistas hacen mención no de esta frase, pero sí del último clamor de Cristo. Algunos, por obra del Espíritu Santo, no dicen lo que él gritó, pero dicen que él clamó a gran voz. Y habiendo clamado a gran voz, dice la Escritura, expiró. Me resultó interesante cuando meditaba sobre esto, es que en dos ocasiones en el Calvario Cristo clamó a gran voz. No lo voy a hacer esta mañana, pero si ustedes podrían apreciar la frase de Cristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no fue con una voz tenue ni baja. O sea, estaba, como dice el comentarista Boyce, parece que a Cristo fuerza en la voz no le faltaba. Pero fue solamente en dos ocasiones en la cruz que él alzó la voz. La primera que nosotros tenemos ahí, Mateo nos dice en el capítulo 27, versículo 46, que Jesús clamó a gran voz. Como ya he dicho esto otras veces, hizo notorio lo que estaba sucediendo en ese momento en la percepción de su corazón. Dios mío, cita de Salmo de David, el Salmo 22, ¿por qué me has desamparado? Que dicho de paso, le venía diciendo a Jero esta mañana que esa es la cuarta expresión del Calvario, el 7. Y la quinta sigue a esa frase que es inmediata: tengo sed. Esta expresión de Mateo 27, 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?,
sucede al final de las 3 horas de las tinieblas. Y después de esas 3 horas, nos dice la Escritura, que exclamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No en oculto, no en voz baja para que nadie lo escuche, sino la expresión de su corazón de adoración y alabanza. Cuanto más medito esta frase, más me doy cuenta que hay una adoración envuelta en su expresión. David lo expresa de esta forma, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego contesta David, pero tú eres santo. O sea, es una adoración esta frase a la santidad o el apartarse del pecado, el ser separado de la iniquidad, el ser, como dice Habacuc 1:13, más puro de ojos para contemplar la iniquidad. Pero esta expresión Cristo la clama a gran voz. Dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo cual me trajo al pensamiento al Salmo 42 y puse algunas preguntas del Salmo nomás. No puse todo el Salmo, pero algunas preguntas del Salmo. De David, donde dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? Y vuelve a preguntar al final del Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? O sea, es David que dice en la introducción a esta pregunta un sentir profundo cuando dice, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay una ausencia de Dios en la presencia del Hijo del Hombre. A través de todo su ministerio, Cristo habló de su relación íntima con su Padre. Eso lo dicta Juan, ninguno de los demás evangelistas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Hay obviamente una inspiración divina detrás de todo esto. Pero David dice en este salmo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En este mismo salmo David dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Una cita que Spurgeon dice, tiene que ver con toda la ira de Dios derramada sobre Cristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando Cristo termina de decir esto a gran voz, luego dice, tengo sed. Estaba hablando de una sed física. No lo dudo yo, sé que tenía sed física. Pero Cristo estaba enfatizando una sed de la cual el salmista ha hablado. ¿Dónde está mi Dios? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Mi alma, dijo David, tiene sed de Dios. Y enseguida, como ya dije, a esta expresión de grito, el Señor dice, tengo sed. El Espíritu Santo nos remarca, obviamente, 2 veces que clama a gran voz. La primera se distancia de su Padre. Muy diferente a David, Salmo 51 y Salmo 18, si los comparan a los 2 salmos. Van a ver que en el Salmo 18 David está en una relación muy íntima con su Dios. Te amo, Jehová, roca mía, fortaleza mía, mi refugio. Y da unos detalles en cuanto a Jehová. Y luego clama en su angustia, invoqué a Jehová y él me oyó y me libró. Se indignó Jehová y descendió desde los cielos. Y bueno, me libró de mi poderoso enemigo, que era más poderoso que yo, dice David. Pero en el Salmo 51, cuando está en pecado, David dice, ten piedad de mí, no roca mía. No dice, te amo, Jehová. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Se distancia, se mantiene como alejado en su clamor, como que no se atreve a venir al santuario con esa familiaridad que tenía en el Salmo 18, porque se había producido una separación, había un castigo de por medio, había una disciplina de Jehová que empezó en el Salmo 32 y que David la sentía profundamente. ¿Por qué digo esto?
Porque Cristo supo el abandono de la presencia de su Dios cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, hasta esta hora no lo había sentido. Sansón nos relata la Biblia, literalmente lo puse como lo dice la Escritura, y se lo remarco aquí. No sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, muchos de nosotros vivimos tan alejados e insensibles a la comunión como estábamos hablando esta semana con Miguel. Que Miguel siente esa distancia en su propio corazón, que no quiere tener, pero está. Yo me acuerdo mi padre, que le dije a Miguel, mi padre me decía, he leído la Biblia por 6 meses y parece el diario Clarín. Mi padre decía, tenía esos momentos de desierto donde el Señor lo llevaba por un desierto, como Oseas capítulo 2, cuando dice, te llevé al desierto para hablarte a tu corazón. Para aprender esta frase, el justo por la fe vivirá, no por las emociones. Y a veces uno toma la Biblia, la abre y la lee y parece no recibir nada. Y se encuentra como yendo alrededor de Jericó como Israel, cuando hicieron la voluntad a la perfección y no pasó nada. Y el segundo día volvieron a hacer la voluntad de Dios conforme a la perfección y no pasó nada. Y el tercer día igual, el cuarto día igual, el quinto día igual. Y para el sexto día estamos haciendo la voluntad de Dios y no pasa nada. Y está bien, es lo que Dios quiere que hagas. Y parece ser una monotonía dentro de la voluntad de Dios y no pasa nada. Pero estaba la presencia de Dios con Israel. Y después el séptimo día dieron vuelta a la ciudad 6 veces y seguía sin suceder nada hasta la séptima vez. Y como dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, habiendo hecho la voluntad de Dios, os es necesaria la paciencia. Habiendo hecho la voluntad de Dios, os es necesaria la paciencia. Sansón estaba tan alejado de su Dios que cuando Dios se alejó de él, no lo sabía. No lo sabía. Oseas nos dice algo interesante en el capítulo 5, versículo 15, que no lo puse, pero lo tengo de memoria porque ha sido un versículo que me golpea mucho. Y dice esto, andaré y volveré a mi lugar, dice Jehová. O sea, alejarse. Se iba a ir de Israel. Hasta que reconozcan su pecado. Y luego agrega a Dios el cuándo iba a suceder. En su angustia me buscarán. ¿Qué significa? Significa esto, hermanos, que muchas veces nosotros estamos en angustia y la angustia es para hacernos dar cuenta que Jehová hace tiempo que nos dejó. Que se fue de nosotros y de la comunión porque estamos persistiendo con alguna iniquidad, con algún pecado oculto del corazón que no queremos abandonar. Y estamos persistiendo en eso, entonces Jehová se aleja de nosotros, como hizo con Israel. Y se aparta su mano, su bendición, la fluidez de la comunión de su espíritu, y no la tenemos, y sin embargo decimos, bueno, debe ser que estamos en un desierto espiritual, o debe ser simplemente esto, hasta que Jehová trae una angustia fuerte, una aflicción fuerte, y nos hace recapacitar. Y dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, en su angustia me buscarán. Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Era consciente Moisés de que necesitaba sobre todas las cosas la presencia de Dios. Cristo dijo, el que me envió, hablando del Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y paradoja de paradojas, en el Calvario estaba haciendo la voluntad suprema, el agrado supremo, y fue abandonado. Fue abandonado. Cristo dijo esta misma historia a Israel. Dejo vuestra casa vacía, desierta.
Y a veces nosotros, sin querer, pasamos a Santiago capítulo 4, donde tenemos alguna amistad con el mundo. Y esa amistad con el mundo comienza a producir lo que dice Isaías 59, versículo 1, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y nos separan de esa comunión íntima con Jehová. Y de repente queremos hacer cosas como Israel en Deuteronomio capítulo 1, versículo 41 y 46. Y Dios les advierte, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros. Y os hablé y no diste oído. Es interesante ese pasaje porque Israel había venido de la tierra prometida y se habían enojado y dicho, no vamos a poder entrar. Y Dios se enojó con ellos y dijo, bueno, todos los nacidos, todos los que salieron de Egipto, mayores a 20 años, ninguno va a entrar, pero los niños que ustedes dicen que van a morir, todos esos voy a hacer entrar. Entonces de ahí en ese momento se reenojaron con Jehová y dijeron, vamos a ir. Entonces, sí, nos va a dar la tierra, vamos nosotros ahora. Y Dios dijo, no vayan, no es el momento ni el tiempo, no vayan. Dijo, vamos a ir igual. Y Dios dijo, no estoy con ustedes, vamos igual. Dios dijo, no voy, no estoy. Mi presencia está ausente. Y perecieron todos. Dios dijo, yo les dije, no suban. Y subieron. No vayan. Y fueron. A veces, hermanos, déjenme decirles como Pablo, todos los que están en Asia me abandonaron, como dijo a Timoteo en capítulo 1. Todos los hermanos. Triste comentario de las iglesias que él sirvió, especialmente la de Éfeso. Esa región, Éfeso, era de Asia. Y Pablo dice, todos los que están en Asia me abandonaron. Qué comentario triste del Espíritu Santo, del amor y el cariño y el afecto de las iglesias para con un hombre como el apóstol Pablo que había servido tanto tiempo. Yo les puedo decir una cosa nomás, que cuando mi padre enfermó gravemente del cáncer, y él está con el Señor, gracias al Señor por eso, pero yo me acuerdo que recibía llamadas telefónicas cuando él estaba en el norte, en una ciudad donde estaba estirando su cáncer y esperando morir. Recibía críticas de muchas llamadas de la Argentina, de hermanos que decían, dijiste que te ibas a morir acá y ahora estás allá. ¿Por qué no cumplís tu promesa? Yo me acuerdo la batalla que tuvo mi madre con la morfina. No la conseguía. Mi padre pasaba noches a gritos por la falta de morfina. El tumor estaba avanzando, estaba tapando los vasos biliares y le causaba extremo dolor. Y mi padre no conseguía la morfina. Mi mamá iba vez tras vez a Capital a buscar morfina y no se la daban porque siempre el mismo tema. Falta un papelito, falta un sello, falta esto. Y finalmente mi mamá lo miró a mi papá una noche cuando él estaba a puro grito y le dijo, Ronaldo, te di 37 años en Argentina. No quiero verte sufrir más. Vamos a Estados Unidos, ahí vamos a tener morfina. Morí tranquilo con morfina allá. Lo cual mi padre, me acuerdo, me llamó, me dijo, Colby, nos vamos a Estados Unidos. Él había vuelto con su cáncer, había predicado hasta en nuestra iglesia y quería seguir sirviendo al Señor hasta que el Señor lo lleve a su presencia, pero no pudo resistir, el dolor muy grande, no conseguía la morfina. Y muchos hermanos no sabían de eso, pero aquellos hermanos que no lo sabían, lo llamaron y lo criticaron porque no había cumplido su palabra de querer morir sirviendo al Señor en la Argentina. Lo único que quiero decir con eso es que a veces, como dicen los mecánicos, la mecánica es muy ingrata. A veces, en el servicio del cuerpo de Cristo, no siempre uno recibe el cariño y el amor en el servicio que uno piensa. No digno, no, para nada. En esa hora del Calvario que yo no entiendo profundamente, obviamente, y déjenme decirles esto, porque lo venía pensando, pensaba en esto esta mañana mientras preparaba mi corazón en oración y en la meditación de la palabra, pensaba en esto, que me es más fácil hablar de la superficie lunar que hablar de la cruz. Yo tengo más conocimiento de Marte y de la fase del Sol
y de la superficie del sol que tengo del Calvario. Porque yo pueda estar acá de pie esta mañana y compartirles algo de la cruz, no significa que yo entiendo su profundidad, su altura, su longitud y su anchura. Es en esta hora cuando sucede algo en Cristo que es no conocible a la mente humana. Se produjo una separación como la que sufre el hombre cuando se va al infierno. Literalmente fue separado de Dios. Literalmente en las 3 horas de las tinieblas, Cristo sufrió un desamparo, un abandono literal. No fue algo más analógico, superficial o como ejemplo. Cristo literalmente sufrió una separación. ¿Cómo se entiende eso en la deidad? No lo sé. En el instituto siempre se hablaba de un tema. La humanidad. No hagamos esta clara distinción. El que murió en el Calvario era el hombre, no Dios. Dios nunca murió. Dios no puede morir. Y hubo una separación real y genuina. Cristo sufrió la separación de su Padre. Dios desamparó a Dios. Lo cantamos. Dios literalmente desampara a Dios. Otra forma de decirlo. Dios, el Eterno, desamparó a Dios, el Hijo, en Cristo, el humano. Hubo una separación real. ¿La vamos a entender? No. Fue en esa separación que Cristo sintió en esas 3 horas el abandono tan profundo como un hombre que está eternamente en el infierno. Sin esperanza, sin Dios y sin Cristo. El hombre que nace y muere en ese estado toda su vida. El hombre que nunca llega al conocimiento de Dios y que vive toda su vida separado de Dios. No de sus bienes materiales, no de su misericordia, no de su bondad, sino de la esencia de la presencia de Dios, separado de Él. Poseer su misericordia, su bondad o todas esas cosas no significa que Dios esté contigo. Dios le ha dado a los peores hombres su misericordia y su bondad, su vida, aliento y todas las cosas. Pero ahora, exclamó a gran voz, y esto es el gran misterio. Comenzó en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben qué hacen. Y después hay un silencio divino en él. Y a la mitad, o sea, la cuarta expresión, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo gritó. Pero ahora eleva la voz y el clamor igual que cuando pasaron las tinieblas. Es en algún momento entre esa sexta hora, la de las tinieblas, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Es en ese momento cuando de repente Él sabe que se acabó la ira. Él sabe que ha tomado la copa y la ha bebido por completo. Pues de repente es lleno del sentir de su Padre de nuevo. Él no dice, Dios mío, por favor, acércate a mí. Ahora levanta su voz y pronto, antes de decir lo que va a decir, dice, consumado es. Dice, tetelestai, la tomé por completo. Y levanta los ojos al cielo y dice, a gran voz, Padre, volvió la comunión. Volvió a la comunión, volvió a la intimidad. Dice, Padre, quiere que el mundo escuche, quiere que el mundo lo sepa, el mundo que rodeaba la cruz. Quiere que escuchen, que sepan que aunque hubo silencio divino y hubo una copa que beber y que Él sufrió
la copa de maldición y sufrió la ira de su padre y lo llamó Dios como su juez. Ahora había terminado. Faltaban unos pocos momentos. Y ahora se empezó a sentir esa llenura de nuevo de la comunión y la presencia de su Padre. Que había sido por su padre varón de dolores. Y anoté algunas cosas. El que llevó los vituperios de su padre. El que fue desechado y despreciado. Hoy, y su papá, su Padre eterno, no lo refrenó del mal. Dios no guardó a José. Dios no guardó a Daniel. Dios no guardó a los 3 amigos de Daniel de pasar dificultades. Dios no guardó a Job de sufrir dificultades. Y Dios no guardó al amado de su corazón, molido por nuestros pecados, dice Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías dice, fue experimentado en quebranto, y Jehová quiso quebrantarlo. Fue angustiado y afligido, lo sujetó a padecimiento, dice Isaías. Fue burlado, injuriado, humillado, blasfemado, maldecido. No reconocieron su persona, no sabían quién era, no fue honrado, sino todo lo contrario. Le dijo a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y ahora dice Padre. ¿Qué revela esa pequeña frase? Cero rencor. ¿Cómo pudiste dejarme sufrir tanto? ¿Cómo pudiste no frenar cuando me arrancaban la barba? ¿Cómo pudiste no frenarlos cuando me llenaban el rostro de esputos? ¿Cómo no frenaste cuando me pusieron la corona de espinas sobre la cabeza? ¿O me pusieron ese manto de púrpura y luego me lo arrancaron del cuerpo de nuevo? ¿Cómo no pudiste frenarlos cuando hacían eso? No había rencor, ni resentimiento, ni amargura, ni aborrecimiento. No te hablo más, no te busco más. Pensaba en las palabras de David, de Dios al malo. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pero las pienso en relación al Padre y al Hijo. Estas cosas permitiste, estas cosas dejaste que me hagan. Esto dejaste que ellos me tropiecen, me maldigan, me injurien, me blasfemen, se burlen de mí. Yo, el santo ser. Estas cosas dejaste que ellos hagan y yo, tu hijo, he callado, afligido, angustiado, no abrí mi boca. No la abrí. Pero está cerrando su obra de redención y levanta los ojos al cielo y dice, Padre, no hay rencor, ni amargura, ni resentimiento. Dice, Padre, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dijo Tetelestai. Dice, Padre. Acá se renueva el corazón de Cristo para con su Padre. Esas manos que me golpearon, esas manos que permitieron todo lo que hay. Padre, dice, en tus manos. 12 horas antes, Cristo había sido entregado en manos de hombres pecadores. Y dice una frase que siempre me sorprende. Una de las frases es de Lucas que dice, y como hicieron a Juan el Bautista, harán con el Hijo del Hombre lo que quisieren. Para mí esa frase va a un extremo horrible. Harán de él lo que quisieren. Es tremendo eso. Harán de él lo que quisieren. Yo sé que, yo calculo que el Padre lo frenó, no de la desnudez, porque todo uno que colgaba en el Calvario era colgado desnudo. Se burlaron de los soldados romanos, no sabemos hasta dónde Dios lo dejó. Yo anoté como 90 maldades del corazón y encontré casi todas hechas a Cristo sin las inmorales. No creo que el Padre permitió eso. Este dicho de ser entregado en las manos de los hombres
estaba mencionado una y otra vez. Cayó en manos de Satanás. Esta es vuestra hora y la de las tinieblas, dice Lucas. Y ahora dice, escuchó a la multitud ahí en el momento de su juicio. Y en ese momento de su juicio estaban en manos los hombres y escuchó a la multitud decirle a Pilato, ¡fuera! ¡Fuera con este! ¡Fuera con este! ¿Quién es? Oh, es el que da vida a todos los hombres. Es el que provee el aire, el oxígeno y todo lo que tienes. Es el que sustenta tu vida, el que te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. ¡Fuera con este! Es el que vino a redimir tu alma. ¡Fuera con este! Y un día se da vuelta la tabla. Esa multitud va a estar ante el trono. Y este va a mirar a esa multitud y decir, fuera con ustedes. Fuera con ustedes. Apartados de mí, hacedores de mal. No los quiero ni cerca. Ellos impíos, basura, corruptos. El santo ser al cual la esposa de Pilato le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Esa multitud, en una ignorancia de tinieblas que había comenzado en los corazones antes que llegue a la cruz, porque creo que las tinieblas de la cruz era la demostración de Dios, de cuán oscuro era esta hora del hombre. Y en esas tinieblas del corazón del hombre gritan y dicen, fuera con él, fuera con él, fuera con él. Pero Cristo, estando en la cruz y habiendo pasado por esta hora tan violenta, que es la que cita Apocalipsis capítulo 5, el cordero que fue inmolado, la palabra inmolar es matar violentamente. Tan violentamente fue su muerte. Y lo que nos dice la Escritura, es Cristo dice Padre. Una cita de David, del Salmo 31, versículo 5, que le pedí a Jero que pudiese leer esta mañana. En tus manos. ¿Ustedes se acuerdan cuando David cayó en pecado, en orgullo y soberbia, que Dios dijo, vamos a traer tres tipos de castigo? Y David escogió caer en manos de Jehová, en la disciplina, que era mejor que caer en manos de los hombres. Las manos de la disciplina, primeramente las manos de Dios se ven en la disciplina de Jehová. Algunas cosas que anoté, que las piense nomás, Salmo 32:4. Escúchenlas. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Salmo 38:2. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Si no has estado ahí, vas a estar. El Señor disciplina a los que ama. Y a veces, como dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Jehová, del Señor. Isaías dice, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Es necesaria que la mano de Jehová muchas veces nos discipline, pero a veces esa mano es soberana. Escuchen las palabras de Job y Satanás y Dios hablando. Pero extiende ahora tu mano, dice Satanás, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Has pensado que en este momento de tu vida todo lo que tienes se sostiene por la mano de su poder? Y que no ha permitido que Satanás te toque nada. ¿Has pensado en esto? Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, te lo paso a ti. Estaba en mía, te lo paso a ti, es tuya. Hace con él como vos quieras. Solamente no pongas tu mano sobre él. Entonces, Job tenía libertad, Satanás tenía libertad de actuar en la vida de Job, pero limitado a la soberana voluntad de Dios. Podés hacer esto, pero esto no. Podés obrar acá, pero acá no podés. En Job capítulo 2 dice, pero extiende ahora, dice Satanás, ahora tu mano, y toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Dios le dijo a Satanás, y aquí, él está en tu mano, pero no lo mates. No lo mates. Y Job dijo esto en cuanto a la voluntad soberana de Dios, aunque tú sabes que no soy impío y
que no hay quien de tu mano me libre. Job entendía que, bueno, estoy en alguna situación extraña de la mano de Jehová. Isaías dice esto, aunque aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago, ¿quién lo estorbará? Y Daniel dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? Hechos dice, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidad y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pero acá vienen aspectos consoladores de la mano de Dios. Su protección de sí mismo. Sí, su protección, el único que te puede salvar de Dios es Dios. Por eso es que es la cruz, porque la cruz es Dios muriendo en Cristo para salvarte de su ira. Es Dios protegiéndote de sí mismo, que es lo que sucede en Éxodo 33, 22, cuando Dios le dice a Moisés, cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Mi mano te va a proteger de mí mismo. Yo te voy a proteger de mí mismo. Yo te protejo de mí. Salmo 139:5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Su mano también habla mucho de provisión. Le das, se recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Abres tu mano, dice, y colmas de bendición a todo ser viviente. Su mano habla de creación. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tus manos me hicieron y me formaron, dice Job, y luego te vuelves y me deshaces. En tu mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Pensaba esto mucho esta semana. ¿Dónde está mi oxígeno, mi aire? Su mano de llamado. Proverbio dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Esa idea de venid a mí, extendí mis manos, venid a mí. No queréis venir a mí. Cuanto más los llamaba, dice Oseas 11, tanto más se alejaban de mí. Cercanía y protección, su mano. A mí me gusta Isaías 49:16. Algunos dicen que, bueno, acá está en forma figurada, ¿no? Lo que es un tatuaje. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Es esto, tengo entendido, en la palma de mi mano. Y cada vez que Jehová mira sus manos, ve a Israel. Piensa en Israel. En la palma de mis manos te tengo esculpido. El sumo sacerdote, como ustedes ya saben, tenía que llevar piedras en sus hombros, en su pectoral, en el pecho, para memoria de los hijos de Israel. Cercano estamos a su corazón, a su protección. Somos la niña de su ojo, dice la Escritura, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Están durmiendo los chicos, pero si había uno de los pequeños, la idea usted sabe. Jehová está conmigo, dice Jeremías 20:11, como poderoso gigante. Ahí lo tiene en la mano. Siempre cuando un padre cruza con uno de los menores la calle, siempre le agarra la mano, dice, agárrame la mano. Cuando estoy con mis nietas, siempre una de ellas o el dedo, la otra el dedo, pero ahí agarrando. Jehová dijo a Israel, yo soy quien te sostiene de la mano derecha. Te dice, no temas, yo te ayudo. Mis tiempos están en sus manos. Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de mano de mis enemigos y mis perseguidores. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Están mis tiempos en sus manos. Quisiéramos sacar ese reloj o hacer algo diferente. Cuando Dios le dijo a Ezequías, el rey, vas a morir, y él empezó a llorar, el Señor dijo, está bien, te doy 15 años más. Metió la pata después de eso. Pero mi valor y mi precio más alto. Escuchen las palabras del Señor.
En tu mano encomiendo mi espíritu. El cuerpo estaba destruido. Pero sabemos lo que dice el Salmo 16. No dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Estuvo en la tumba, pero no vio corrupción. No dejarás mi alma en el Seol. Hay debate de eso. No voy a entrar en detalle de ese debate. El hombre si es bipartito, tripartito, bueno, hay debate de eso. Pero es en este momento donde Cristo dijo, lo más precioso de mi ser, lo eterno, lo que perdura por los siglos de siglos, mi espíritu, obviamente, el alma, en tu mano. Encomiendo es depositar, es llevarlo y ponerlo delante. Esa es la idea. Aparece muchas veces con comida la escritura, este verbo, encomendar. Es poner delante. Pusieron delante la comida, pusieron delante. La idea es, aquí está lo más precioso, mío, te lo encomiendo a ti. Cuando Lisa y yo viajábamos, cuando éramos más jóvenes o íbamos viajando en avión, una de las cosas que nos habían aconsejado es a dejar algún, entre comillas, como decimos en Argentina, algún padrino, madrina, para los chicos. Que la idea es un tutor para cuidarlos. Y nosotros habíamos escogido un matrimonio para que cuiden nuestros hijos por si acaso algo nos pasaba a nosotros. O sea, habíamos buscado una familia donde creíamos que Cristo iba a ser exaltado y que iban a ser enseñados en el temor de Jehová y que nuestros hijos, si nosotros moríamos en un accidente, ¿cuántas veces mi padre me dejó un sobre en la mano cuando él viajaba? Así, si morimos, había el sobre. Lo abrí y estaba vacío. No, mentira. No. Pero muchas veces mi papá me dejó ese sobre, nunca vi lo que tenía dentro. Había un jugador de básquet en Estados Unidos que decidió con su esposa nunca viajar juntos porque temían por eso que si uno moría o morían los dos iban a dejar a los chicos huérfanos. Entonces decidieron viajar separados y lamentablemente él falleció en un accidente de helicóptero con su hija que iban a un partido de básquet. Y la madre quedó con los restos de los hijos. Es capaz un tema bastante sabio como incrédulos, no sé si conocían al Señor o no, viajar separados, por si acaso había un accidente. Cristo dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Anoté algunas de las referencias. Pedro dice, encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Pablo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Lucas dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 20-32 es realmente triste. La Biblia dice que estaban los ancianos con él y él les dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia porque nunca más van a ver mi rostro. Y se fueron hasta la orilla del mar, dice la Escritura, y se arrodillaron y lloraron abundantemente por la palabra que Pablo dijo, nunca más van a ver mi rostro. Es ahí donde Pablo dice, yo no voy a estar. Yo ya no voy a estar y por eso dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Algo como pasó con José en Génesis 50, cuando estaba muriendo, miró a sus hermanos y dijo, yo voy a morir, pero el que sigue viviendo y ha prometido, pero Dios os sacará de este lugar y cuando salgan de este lugar, no se olviden llevar mis huesos. Y ahí José encomendó al pueblo a Dios. Cristo dice, mi espíritu, no dice el cuerpo, lo eterno, lo que vive para siempre. Fue Esteban que dijo, mientras moría, Señor, recibe mi espíritu. Y busqué las referencias que las cuales no anoté. El Padre es el Padre de los espíritus. Hay muchas referencias de eso. Me gustó
no sé quién fue, porque después me olvidé cuando lo anoté. En la semana busco estas cosas y después las pierdo el comentario y le pido perdón. Uno de los grandes comentaristas de este salmo, este hombre, señala que estas fueron las últimas palabras de San Bernardo, Juan Hus, Jerónimo de Praga, Martín Lutero, Felipe Melanchthon y muchos otros. ¿Cuál? En tus manos encomiendo mi espíritu. Era una frase muy común, dice, en Israel cuando se ofrecía el sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. Era una cita muy común de los sacerdotes, decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando se ofrecía ese sacrificio. Dice la cita así: bienaventurados aquellos que mueren, no solo por el Señor, como mártires, no solo en el Señor, como creyentes, sino también con el Señor, cuando dicen, en tus manos encomiendo mi espíritu, como Él. No sé si tu vida, esta mañana estaba viendo un video que me apareció en mi página, no sé por qué me aparecen a veces esos videos, pero me apareció un video de Joni Eareckson. ¿Cuántos conocen a ella? Ella cuando era muy joven, a los 18 años, una chica, parece ser muy bonita, es bonita ahora, era muy bonita, se tiró de un muelle y pegó la cabeza contra una roca y quedó paralítica a los 18 años de por vida. Hicieron un montón de esfuerzos para poder cambiar la situación, pero no pudieron. Y hoy estaba mirando un video, no sé de cuándo era, pero un video de ella, y estaba sentada en la silla de ruedas y dice, yo no entiendo por qué Dios no me hizo bien, el bien que yo buscaba. Pero escuché el video y me hizo pensar. No hay circunstancia en la vida, aunque nos cueste, no hay circunstancia en la vida que cuando miramos a la cruz de Cristo y todo lo que Él sufrió por nuestras almas, Dios nuestro Padre no sea digno de nuestra confianza absoluta. Padre, en tus manos. Sí, yo sé que sufro la cruz, sé que tengo clavos en mis manos en esta hora, sé que tengo una corona de espinas en mi cabeza, sé que tengo clavos en mis pies y que todo esto está en la permisividad divina, pero aunque, como dijo Job, capítulo 16, versículo 13, aunque me matare, confiaré en Él. Y aunque Dios me haga pasar por el fuego de adversidad, y aunque sufra peor que cualquier otro santo, nunca más que el Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Hay un lugar más seguro, más tierno, de mayor protección, que tu espíritu esté en sus manos? El que lo creó, el que se adueña de él, no es tuyo, es de Él. Él es el Padre de espíritus. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y termino con esto. No creo que lo agrandé. No, está más o menos agrandado. Se lo voy a leer porque no quiero errar con la nota. En Génesis 2:7 dice, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Cuando Jesús estaba en la cruz, Marcos 15:37, dando un fuerte grito, exhaló su último aliento, literalmente en el griego, último aliento. La palabra griega se traduce como último aliento, es una sola palabra, epneo, que significa exhalar en voz activa, lo que indica que fue una elección voluntaria, una decisión de su voluntad. En Génesis 2:7 el autor dice, Dios sopló en el primer Adán para darle vida, pero en Marcos 15:37 el último Adán exhaló para que todos puedan vivir. En Génesis 2:7 Dios le dio vida a un hombre, pero el segundo Adán del cielo en la cruz exhaló su aliento de vida para que multitudes por él puedan vivir. Vivimos por él. Y pregunto esta mañana,
¿Es tu aire? ¿Tu vida? ¿O es Cristo que te lo da? Tu vida. ¿Es tu aire? ¿Tu vida? ¿O es Cristo que te lo da? Tu vida. Como hemos enseñado ya por semanas, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Voy a pedir a Lisa si puede tocar el 18, a Lucas y más si puede repartir los elementos de la cena. Había dicho que de esas dos gritos, el primero era, en mi humilde opinión, el grito de que quería que el mundo sepa que su Padre era santo. Y el segundo, que su Padre es digno de toda confianza. Que Dios es santo significa que Él va a hacer lo que es justo y recto. Cuando nos tiene que disciplinar, nos tiene que llevar por aguas profundas, por fuegos que no nos van a quemar, pero nos van a purificar. Pero Cristo nos enseñó en el Calvario que Dios es santo y que también es digno de toda confianza. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todos juntos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Todos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana de resurrección. Y hemos hablado quizás muchas cosas que no entendemos y comprendemos. Hemos querido mirar muy superficialmente
las palabras del Señor cuando estuvo por entregar su espíritu. Entender que esa comunión había vuelto a pleno y que Él tenía la confianza intacta en el amor de su Padre. Jamás había titubeado su corazón en ese amor. No entendemos a pleno su clamor: ¿por qué me has desamparado? Tenemos algunos pensamientos, oh Dios eterno, pero sin duda la eternidad quizás nos enseñará todo lo que sucedió en esa hora en el corazón de Cristo. Gracias te damos porque en lo oculto de su corazón, en aquello que no empezamos a entender ni comprender, nos dice Pedro que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino encomendaba al que juzga justamente. Gracias te damos porque aún en su espíritu, antes de encomendar su espíritu al Padre, encomendó todas las injurias, todas las blasfemias, todas las maldiciones. Llevó en el silencio de su corazón estas cosas en oración. Encomendó todo al que juzga justamente. Y así estamos, oh Dios, delante de tu presencia. Ayúdanos a aprender la senda del Calvario, la senda que nos enseña a nunca dejar de confiar en el Eterno, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, que aunque las horas de tinieblas y de aflicción nos sobrevengan, tenemos un Dios en quien es digno de toda nuestra confianza todo el tiempo. No hay momento donde tú faltas a ser digno de nuestra confianza. Bendice tu palabra, bendice esta semana, bendice a los hermanos aquí en 9 de julio. Te agradecemos por los que han venido de Casares, de Peguajó, que tú bendigas a cada uno en particular, estés guardando a Lucas y a Celia cuando viajan hoy a Junín. Dales un próspero viaje y que todo pueda salir para tu honra y gloria, para la gratitud de tu nombre. Gracias te damos por este tiempo juntos, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.